Y la mujer sudamericana, ella se arregla, ella se perfuma, ella habla suave, ella es más, ¿cómo voy a decir? Em, Más permisiva, más cariñosa. Y claro, y esto para un alemán que es súper rígido, el tío flipa, ¿no? El tío dice, aquí estoy en el paraíso, ¿no? Hola, bienvenidos al podcast. Soy Manuel Ayala y estoy hoy día con Andrea von Amon. Ella es profesora de alemán y entiendo que tú hablas varios idiomas y has sido profesora, me imagino, de cientos de alumnos a través de toda tu carrera. Ujú. Ah, sí, bienvenida al podcast. Gracias. Sí, algo que siempre conversábamos en las clases que teníamos, porque claro, tú has sido mi profesora de alemán, Ujú, es que, claro, para aprender un lenguaje, especialmente el alemán, no es solamente importante que se aprenda la parte técnica, que es la gramática, la pronunciación y estos elementos del habla, ¿no? Y la escritura. Y bueno, otros elementos también más, ¿no? Como el escuchar y el poder hablar. Am, También es importante que la persona que va a aprender el idioma alemán, en este caso, se ponga también un poco en los zapatos de cómo piensa un alemán, ujú, para que estas frases y palabras que va a decir en el idioma tengan sentido, ¿no? sí. Y puedes comentarme un poco sobre eso. ¿Qué es lo que has visto de los alumnos? ¿Cuáles son cuáles son las cosas que siempre se le hace más difícil al alumno, al latino en específico, al aprender el alemán? ¿Cuáles son las barreras que tiene que superar? Sí, bueno, en un principio son muchísimas, ¿no? Porque parece que uno cuando llega a Alemania de Sudamérica parece que llega a un otro planeta, ¿no? Y como dice Wilhelm von Humboldt, ¿no? Él dice que el idioma espeja el alma de la persona, ¿no? Entonces, al ser en dos culturas tan diferentes, eh, es muy difícil, ¿no? No podemos traducir y pensar que esto significa lo mismo porque el punto de vista de un alemán es muy diferente de un sudamericano, ¿no? Y entonces, sí, hay cosas, por ejemplo, que en Sudamérica es una cuestión de educación. Por ejemplo, si llegas a un sitio, ¿no? Mismo que sea un sitio oficial, tú dices buenos días, qué lindo tiempo está, ¿no? O si tú tienes un problema, tú primero hablas sobre el problema hasta llegar al punto, ¿no? Tú no entras y ya dices, ah, tengo un problema con esto. Eso es como que mal educado. Pues en Alemania, si tú empiezas a hablar y si de pronto dices algo del tiempo o preguntas a la persona cómo ahí está, ¿no? Yo qué sé, en países latinos llegas a un sitio y la gente dice, hola, buenos días, ¿qué tal? ¿No? Es algo muy común, ¿no? Y si lo haces esto a un alemán, él de pronto se queda, pero a ti qué te interesa, cómo estoy, ¿no? Es algo, él se siente casi que invadido en su privacidad y claro, y si yo empiezo a contar, por ejemplo, en un sitio cómo estoy o cómo he llegado a tener un problema X, el alemán, por ejemplo, también siente que tú estás tomando su tiempo, ¿no? Que esto es una falta de educación, que tú tienes que coger un número y ahí tienes que entrar y tienes que utilizar inmediatamente el vocabulario que se espera de ti, ¿no? Entonces, no puedes explicar con tus palabras cuál es el problema. Entonces, estas son cosas que muchas veces chocan porque un sudamericano en una situación así se siente súper atacado. No dice, hombre, yo he ido ahí para solucionar un problema y la mujer casi me mata ahí, ¿no? Entendí la mitad, pero esa mitad que entendí no ha sido tan brutal que salí de ahí, me senté en la acera y empecé a llorar y pensé, ¿qué hago aquí? ¿Cómo he venido a parar aquí, no? Entonces, cosas así, ¿no? O
yo qué sé, si vas por otoño o mismo invierno, paseas por las calles y de pronto ves un cochecito con un niño pequeño en la acera delante de un restaurante, ¿no? Solo, ¿no? Y los padres están adentro cenando o comiendo. Para un sudamericano esto es un absurdo total, porque nadie dejaría a su hijo fuera del restaurante, ¿no? Es completamente absurdo, ¿no? Pero para los alemanes, ¿no? El niño duerme bien, aire fresco, ¿no? Entonces, en muchísimas cosas realmente es una otra cultura y esta otra cultura también se expresa en la lengua, ¿no? Y yo creo que también una cosa que es muy importante en Sudamérica en general, estamos acostumbrados a que existen muchas culturas, ¿no? Porque los países de Latinoamérica en general han sido, independientemente si fue el español que ha sido el idioma introducido o el portugués el idioma introducido, esos idiomas han tenido muchas influencias de otros idiomas, ¿no? Entonces, primeramente han tenido influencias de los idiomas nativos que habían ahí, ¿no? Que poco a poco han ido asimilando el castellano o no. Entonces, yo qué sé, hay Nahuatl, azteca, ¿no? Que en realidad ha sido el idioma que más influenció el español en México, ¿no? O el quechua, que fue el idioma que más influenció Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia y Chile en el norte, ¿no? O el Arahuaca, ¿no? Que en realidad influenció Santo Domingo, Cuba, Puerto Rico, Venezuela y la costa atlántica de Colombia. O, por ejemplo, el Tupi Guaraní, que fue la mayor influencia en Sudamérica, en realidad, y influenció mucho en Paraguay y norte de Argentina, pero también influenció mucho en Brasil, ¿no? Y luego, Wow. claro, vinieron los esclavos, ¿no? Más de la parte oeste de África, que claro, también influenciaron ese idioma. Y luego han venido todos los colonializadores, ¿no? Entonces han venido alemanes, han venido españoles, portugueses, holandeses, ¿no? Entonces ahí estamos acostumbrados a tener, como se dice en Brasil, un juego de cintura a la hora de hablar, a la hora de entender, pero también en la hora de conectar, ¿no? Podemos entender que cada persona puede tener un diferente punto de vista, puede venir de una otra base y ver las cosas de otra manera. Es más fácil, ¿no? Hay mucho más flexibilidad en realidad y mucho más apertura que, por ejemplo, en alemán, ¿no? El alemán, como los europeos en general, ellos tienen digamos que la creencia que ellos son el centro del universo, ¿no? Y entonces, todo lo que no es así es raro y está mal, tiene que ser corregido, ¿no? Y entonces es interesante esto, ¿no? Pero para quien viene, muchas veces es muy difícil, ¿no? Porque automáticamente te sientes, digamos que minimizado, ¿no? Sientes que tu potencial no vale, ¿no? Que lo que tú traes con tus talentos y tus posibilidades no tiene visibilidad para esta gente porque no está en su cultura, ¿no? Esta idea también que si no tenemos una palabra o un concepto en nuestro idioma para algo, entonces no existe, Wow, sí. ¿no? Entonces es muy interesante esto, observar que hay palabras en idiomas, en varios idiomas, que no existen en otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, saudade en portugués, ¿no? Es una palabra que no existe en otro idioma. Saudade es saudade, no es añorar algo, no es desear algo, es saudade, no tiene traducción, ¿no? ¿Y cuál es
significado que le podrías dar en español. Sí, es complicado, ¿eh? Porque claro, si yo pienso en español diría añorar, pero no tiene este peso del deseo triste, ¿sabes? Cuando añoro algo o a alguien, ¿vale? Saudade es una sensación de, de algo que conozco y que me gustaría tener en mi vida, pero es un sentimiento leve, amoroso, ¿sabes? No tiene este, digamos que, bueno, yo siempre digo este peso de la pasión cristiana, ¿no? De este, de este, de ese sufrimiento dentro. Mismo que el brasileño dice, yo estoy morrendo de saudade de você, ¿no? Pero en realidad es una sensación positiva, es una sensación amorosa, Mm. ¿no? El alemán, Eso me parece interesante lo que decías, este peso de la pasión cristiana. Porque, claro, en Alemania también el catolicismo es fuerte, o por lo menos el protestantismo que derivó del cristianismo. sí, Y es verdad, ¿no? El catolicismo y el cristianismo enfatizan este tristeza, añoranza, pero de dolor, sí. y que hay que, de alguna manera, sufrir a través de eso y como que transformar ese dolor y convertirlo en algo, no sé si positivo, pero o soportarlo de alguna manera. Sí, yo creo que en la mentalidad alemana es más soportarlo y creo que el sufrimiento en la cultura alemana se ve como una especie de Dios, ¿sabes? Que tú no puedes conseguir nada en la vida si no hay ahí un sufrimiento grande, ¿sabes? Que esto es, y no es ni, no hay ni esta, por ejemplo, en el budismo hay, ¿no? Este concepto de utilizar los problemas como trampolín para la iluminación, ¿vale? Que tú tienes un problema y que tú a través de pasar por este problema, tú transformas tu energía, tú transformas tu vida a un aspecto iluminado. El alemán no tiene esto. El alemán tiene el sufrimiento como una herramienta y como parte de su desarrollo humano. Es decir, que el sufrimiento es algo importante, ¿no? Ya veo. Entonces, de alguna Y algo manera lo bueno. cultiva, ¿no? Wow. ¿No? Es súper fuerte. Pero es algo interesante porque algo que he notado con mis amigos alemanes es que tienen una presión muy grande, y es algo que discutía también con un amigo ecuatoriano que vive en Japón. Hay una presión fuerte de la cultura para constantemente monitorear cómo te comportas. Y bueno, añadido a eso está lo del sufrimiento, pero también de no salir de la línea, no Sí. salir de esta caja, porque tú eres parte de este gran cultura alemana y que tienes que encajar bien, porque eres como una especie de engranaje quizás. Sí, sí, claro, el alemán es amante de las maquinarias, ¿no? Entonces, claro, cada cosa tiene que estar en su sitio y la mentalidad es súper rígida, ¿no? Y es rígida, em, digamos, esto por muchas generaciones, ¿no? Entonces, si vemos que Alemania, por ejemplo, es un país que, bueno, que ha eliminado gran parte de su población en la Primera Guerra Mundial, ¿no? La guerra de la fe, digamos así, ¿no? Con Luther también ha sido algo increíble, que se ha muerto muchísima gente ahí. Y esto, si lo miramos bien, ha sido un truco político increíble, porque claro, los alemanes en la época querían ser alguien también, como el Imperio Romano, ¿no? Ellos querían tener una presencia ahí más grande, ¿no? Pero como la monarquía no tenía más dinero para pagar los soldados para estas guerras, entonces han permitido la Biblia de Luther para que todos pudieran leer la Biblia, que antes en realidad para entender la Biblia necesitabas de un sacerdote, ¿no? Y entonces prácticamente crear una mentalidad que era
la guerra por la fe, ¿no? Entonces, estos soldados que salieron para salieron sin recibir dinero o sin recibir nada. Era una lucha por la fe. Y esto, claro, ha sido un truco increíble, pero ahí se ha muerto muchísima gente, ¿no? Y esta mentalidad realmente, tipo, que tengo que dar mi vida por la fe, tengo que dar mi vida por la patria, ¿no? Esto ha sido algo que se desarrolló de una manera muy intensa. Luego también en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que en realidad era como un deber, ¿no? Estar por la patria y si por acaso también denunciar a los padres, a los familiares, a quien sea, ¿no? Para proteger la patria, para proteger el futuro, ¿no? Entonces, esto todo han sido así, digamos que un marketing de framing, ¿no? Donde en realidad pones un marco muy bonito, ¿no? En algo para tener una cierta reacción. Entonces, en un principio, en Alemania, por ejemplo, había esta idea que en realidad viene de India, ¿no? De la raza ariana, que era básicamente de crear un futuro, un país, una raza limpia y súper poderosa, súper, digamos que con un nivel súper alto en todos los sentidos. Y esto no era en realidad para la gente una idea política, esto era una idea filosófica profunda, casi religiosa, ¿no? Y con este framing, digamos, esta gente ha producido en las personas un condicionismo, ¿no? De alguna manera, que no había escapatoria, ¿no? Tenían mucha influencia en las escuelas, mucha influencia en los jóvenes, ¿no? Entonces hacían muchas actividades para los jóvenes, para unirlos, ¿no? Y utilizaron muchas cosas que siempre se han utilizado, que es básicamente convertir un grupo de personas en algo asqueroso, ¿no? Esto ha sido muy fuerte ahí, pero se utilizó Trump utilizó mucho esto también, ¿no? De realmente, digamos que decir que hay un grupo de personas que es salvaje, no es civilizado, que son sucios, que son, sí, simplemente asquerosos, ¿no? Y hay esta predisposición natural en el ser humano de sentir asco por cosas. Y entonces, claro, con este framing en los discursos y tal, ellos llevaron a mucha gente que era muy joven en aquella época, ¿no? Hay que pensar que en la Segunda Guerra Mundial han enviado a niños a la guerra que prácticamente no conocían otra cosa, que escuchaban esto en el colegio y luego en estas organizaciones que siempre ha habido, como en Brasil, creo que en toda Sudamérica también los cristianos tenían los bandeirantes, ¿no? Este es tipo misionarios medio infantiles, ¿no? Que prácticamente hacían acampadas juntos y estas cosas, ¿no? Pero que en realidad en el tiempo de la colonialización, siempre me sale mal esa palabra, han asesinado muchísimos indígenas, han destrozado mucho por el camino. Y así también fue en Alemania, ¿no? Entonces, estos niños iban de acampada el fin de semana, entonces hacían hogueras, uno siempre tenía una guitarra y se tocaba la guitarra con antiguas canciones alemanas y así estrechaban un vínculo muy fuerte y no había ninguna libertad para hablar sobre sentimientos o opiniones o nada por el estilo, ¿no? Y entonces, esto es una estructura ya muy antigua que después de la Segunda Guerra Mundial ha habido estos
procesos en alemán se llama Entnazifizierung, donde en realidad la gente que ha participado de la guerra tenía que pasar por un tipo de lavaje cerebral para quitarles el nazismo de la cabeza, ¿no? Entonces, para que pudieran estar de nuevo en la sociedad. Y ese proceso, en un principio, esto ha sido también toda una farsa, ¿no? Porque en realidad se sabe que hay mucha gente que ha estado muy involucrada en la Segunda Guerra Mundial y que han hecho muchísimo dinero con la Segunda Guerra Mundial, con el tema de los judíos también, tanto por quitarles todo lo que tenía, como también de utilizarlos en esclavos en empresas que hoy en día son multinacionales, ¿no? Entonces, estas empresas, después de la Segunda Guerra Mundial, no se han cerrado, la gente no ha ido a la cárcel, esas empresas se han mantenido y hoy en día son grandes empresas, ¿no? La Deutsche Bahn es una de ellas. La Deutsche Wow. Bahn, el gobierno alemán pagó un ticket por cada judío que ha ido al campo de concentración. Y la Deutsche Bahn se ha enriquecido a costa de esto, ¿no? Si imaginamos que hay 6 millones de judíos asesinados en los campos de concentración, ¿no? Y todas sus pertenencias han sido robadas en realidad, ¿no? Y estos judíos muchas veces vivían ahí hace generaciones, porque han sido traídos en la época medieval para ayudar en la economía, en los campos, en la escrita, porque ellos eran eruditos y ellos tenían el conocimiento de muchas cosas que los alemanes no tenían, ¿no? Bueno, es interesante porque, claro, la cultura alemana tiene un peso fuerte, histórico, de muchas tragedias, muchas guerras, así como también muchas otras culturas en Europa, ¿no? Pero es interesante también que, claro, hay una oscuridad definitivamente en la cultura alemana, pero también es interesante que algo que conversaba cuando fui a España con una chica en España me decía que yo también le decía un poco estas cosas rígidas que sentía, ¿no? Que podía observar. Ella decía: "Sí, pero al menos los alemanes, son mucho más honestos que los españoles", porque los españoles tienen y quizás como los latinos, ¿no? Tienen esta capacidad de hablar, de enamorar, este romanticismo, pero no oye, claro, se puede usar de manera positiva, pero también se lo puede usar para conseguir tu objetivo sin importar si es algo eh, que va a servirle para las 2 personas que están en este, juego de palabras, como se dice. Entonces, claro, el alemán, al cortar esto de aquí, dice: "Okey, ¿cuál es tu intención?". De alguna manera, claro, tiene esa parte positiva de: "Okey, esto es lo que acordamos y esto es lo que va a pasar". En cambio, no sé si esto es simplemente este juego de palabras, como dices, heredado simplemente de España, o también es algo que también existía en Latinoamérica, ¿no? Con los indígenas, etcétera, etcétera. Pero sí, ¿qué opinas sobre eso? Porque eso a mí me parece interesante y positivo, o sea. Hombre, en parte sí es así, ¿no? En parte eh, el alemán normalmente dice las cosas claras, ¿no? Entonces, yo qué sé, si invitas a un alemán y él no quiere ir, él no dice, ah, no sé, tengo que mirar, quizás creo que tengo un compromiso, pero ya te lo digo, ¿no? El alemán dice, no, no tengo ganas, ¿no? En general funciona así. Pero esto no significa que realmente esto funcione en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, yo qué sé, am, en alemán, por ejemplo, cambiamos palabras hoy en día, ¿no? Yo qué sé, antiguamente, habían muchas palabras que antiguamente se utilizaban y que hoy en día están prohibidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, había un dulce que es de afuera, es de chocolate y de adentro es como de marshmallow, ¿no? Y antiguamente este dulce se llamaba Negerkuss, ¿ok? Beso de negro. Y hoy en día está prohibidísimo, ¿no? Es realmente, tú puedes, si tú utilizas esta palabra, puedes tener serios problemas, ¿no? Entonces, hoy en día creo que se llama Schaumkuss o algo, no, Schokokuss, ¿vale?
Pero yo estaba mirando un filósofo y él decía, claro, cambiamos estas palabras, hacemos un cambio de palabras para hacer un cambio en la mentalidad de la gente, ¿no? Y a veces esto funciona a la primera, pero a veces hay que cambiarla dos, tres, cuatro veces hasta que realmente hay un cambio en la mentalidad de la gente. Y lo que sucede hoy, en realidad, con el framing también en la política, principalmente, eh, es que, claro, utilizamos palabras bonitas en alemán también eh, para describir un producto o un impuesto. Hay, por ejemplo, el impuesto de la solidaridad en Alemania. ¿Vale? Entonces, si tú tienes que pagar un impuesto ¿no? Para mostrar que tú eres una persona solidaria, tú no discutes esto, claro que lo vas a hacer, ¿no? Pero este impuesto, si no me equivoco, ha sido hecho con la queda del muro para ayudar a unificar las dos Alemanas, pero este impuesto sigue estando ahí y lo seguimos pagando, ¿sabes? Entonces, o por ejemplo, las palabras, yo qué sé, guerra y ayuda humanitaria. No, claro, si vamos a hacer ayuda humanitaria, esto suena súper bien, sí, vamos a hacerlo, ¿no? Pero ¿qué significa eso exactamente? ¿Vamos a traer más armas para esta gente? ¿Entiendes? Vamos a tomar un partido de un lado. Entonces, no estamos haciendo ayuda humanitaria, estamos haciendo una guerra. Entonces, yo creo que el alemán, la cultura alemana tiene mucho que ver con filosofía también, ¿no? El alemán le encanta pensar. Tanto que el alemán, eso me parece súper interesante, en castellano, en portugués o en inglés tenemos la palabra mente. Esta palabra en alemán no existe, existe conciencia, ¿vale? Pero mente en sí no existe porque en realidad el alemán cree que él es su mente. La mente es como una religión en alemán. Entonces, cuanto más tú puedes pensar y filosofar, tanto mejor. Y entonces, ahí, claro, uno se pregunta, ¿será que realmente podemos decir que cuando un alemán piensa algo, él realmente lo dice como lo está pensando o que lo utiliza de acuerdo con la situación? ¿No? Entonces, Ok, yo qué sé, hay una infusión, por ejemplo, que puedes comprar, ¿vale? Y entonces hay un paquete que dice infusión de hierbas. Y el otro paquete que contiene lo mismo, ¿no? Dice infusión eh, del bienestar, ¿no? Entonces ahí entramos en esta área del marketing y claro, ¿cuál es la infusión que más se vende? La del bienestar, ¿no? Y si de ahí aún claro, viene de una marca que es un yogi té, vamos, me compro tres claro. paquetes. Bueno, aunque lo del marketing está también en todas partes del mundo en la actualidad. En Latinoamérica también. Yo trabajé en marketing y claro, era de crear estas ideas y estos conceptos de que vas a estar mejor, vas a tener más estatus, Sí. vas a vivir una mejor vida a través de este producto, pero en realidad el producto es algo simple que al final se acaba, ¿no? Ujú. Pero algo que sí me parece interesante de lo que conversabas de la cultura alemana es la idea de pensar mucho. Y claro, de ahí se deriva muchos filósofos que han nacido eh, en los países donde se habla alemán, pero también en la psicología, ¿no? Pero esto es interesante que en Latinoamérica se apreciaba o todavía se aprecia la parte emocional, ¿no? Especialmente con la cultura, con el arte, con la comida, estas cosas que te dan un placer pequeño y es como que está bien, es importante tenerlo continuamente en tu vida. O sea, la comida tiene que saber muy bien, la música tiene que sonar bien, tienes que bailar. eh, y claro, uno ve también quizás un poco el extremo de esto en las novelas. Es muchas Sí. emociones y es lo contrario. Y claro, nosotros, yo que crecí con esto, nunca lo vi como algo positivo o negativo, sabía que era parte de la cultura, ¿no? Pero claro, eso no necesariamente es 100% racional, también el componente es, me dejo llevar por mis emociones porque también es importante eso, y porque también vivo a través de estas emociones. Y me imagino que eso
ese es también el choque cultural que encuentran los alumnos que tú tienes, ¿no? Que es, claro, el lenguaje se usa para expresar estas emociones, porque quizás, me imagino yo que en el lenguaje español y estos mestizajes también del lenguaje, se usan muchas expresiones para hablar de emociones, Ujú, pero cuando empiezas a hablar alemán, empiezas a usar palabras que tratan de describir exactamente lo que está frente tuyo, no ujú. necesariamente lo que sientes de lo que está enfrente tuyo. Sí. Sí, el alemán, él es más conectado a los objetos en realidad, ¿no? No al feeling en general de tu entorno, ¿no? Tanto que muchas veces ellos, sí, ellos no les gusta, por ejemplo, ciertas palabras, ¿no? Entonces, en castellano o en portugués, yo puedo siempre decir que yo creo algo, yo creo que Martín va a venir, ¿no? O yo creo que mañana hará sol, ¿no? Y en alemán, si tú dices yo creo, el alemán ya no te toma en serio, porque si tú crees esto, creo que mañana voy a venir. El tío no te apunta en la lista, porque bueno, si el tío cree, ¿no? Entonces, para los alemanes esto tiene un significado como de niños, ¿no? Algo religioso. Y claro, para el alemán la religión no es algo serio. La espiritualidad no es algo serio para el alemán. A el alemán le gusta la matemática, le gusta todo que puede ser probado científicamente y lo que no es así es tontería. Entonces, cuando uno aprende alemán, por ejemplo, es muy importante saber que mejor que decir yo creo que eso es posible, decir yo pienso que eso es posible o yo opino que eso es posible. Entonces, estos son, digamos que las diferencias culturales también en la hora de elegir una palabra u otra palabra, ¿no? Y esto es súper importante en realidad, porque cuando hablamos con una persona, principalmente cuando es un alemán que no yo qué sé, si eres latinoamericano, entonces, por más bruto que seas, tienes algo de empatía, ¿no? Es algo que en realidad cuando nos criamos en Sudamérica, la empatía la aprendemos en casa, ¿no? Es algo que tiene que ver con nuestra educación. Eh, Básicamente todos la tienen de una forma más fuerte o más floja, pero es algo, ¿no? Que el ser humano latinoamericano tiene. Y el alemán en comparación no la tiene necesariamente. Entonces, él no se preocupa en ponerse en la posición de otra persona. Este movimiento le es raro. O, y aún más raro, intentar entender cómo se siente una otra persona. Esto es, claro, si yo no pienso como yo me siento, porque yo tengo entendido que yo tengo que funcionar y mis sentimientos no son importantes, entonces, claro, yo tampoco voy a dar importancia a los sentimientos de otra persona. Principalmente si yo creo que esta persona es inferior a mí, y esto es una mentalidad muy fuerte también, que yo no lo veo solo en Alemania, ¿vale? Esto es algo que yo veo aquí en España también, he visto esto en Francia, he visto esto en Croacia, en Italia, ¿vale? Esta postura, nosotros somos los desarrollados, nosotros sabemos cómo va la cosa, ¿vale? Si viene alguien de fuera, bueno, vale, le voy a enseñar cómo va la vida, cómo funcionan las cosas, ¿no? Y no les pasa por la cabeza, ¿no? Que, que esa persona que tengo delante mía es una persona adulta que ha vivido una vida, que ha tenido una formación, que ha aprendido un montón de cosas y que quizás yo puedo aprender algo con esta otra persona también. Entonces ahí hay una arrogancia innata, creo, que no permite, digamos que al europeo en general,
bajarse de su sensación de superioridad, ¿vale? Para abrirse al encuentro del otro, sea de la otra persona, sea de la otra cultura, sea de la otra lengua. Y esto en realidad, ¿no? Es una pena, principalmente viendo que siempre hablamos de, somos una cultura, somos multiculturales y tenemos muchas nacionalidades aquí, ¿no? Mismo las empresas, es muy importante que haya personas de todos los sitios del mundo, en la foto sale bien, ¿no? Pero lo que no se dice es que muchas veces esas personas que vienen de otros países ganan menos dinero por el mismo trabajo que haría un alemán, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay muchísimos extranjeros que trabajan en Alemania, en muchísimas empresas, y entonces las empresas son súper guays. Aquí puedes trabajar en inglés. No pasa nada. Claro, porque en cuanto tú trabajas en inglés, tú no puedes independizarte. Tú, la verdad, no te vas a dar cuenta de todas las posibilidades, por ejemplo, que tú puedes tener en un país como Alemania. Tú no te vas a dar cuenta de todos los derechos que tendrías, por ejemplo, en un país como Alemania, porque no hablas el idioma. Entonces, claro, la gente con quien conectas es gente que también habla inglés, que les gusta viajar, muchas veces personas solitarias que quieren conocer, tener nuevos amigos por X razones. Y, y entonces, claro, se cuestiona un poco esto, ¿no? De qué manera somos multiculturales, abiertos, flexibles, ¿no? O que recibimos a refugiados de brazos abiertos. ¿Qué significa esto realmente, no? Es algo, claro, recibimos un montón de refugiados, un montón de ellos altamente con una formación increíble, personas súper inteligentes, personas súper capaces, muchas veces mucho más capaces para determinados trabajos que los alemanes. Y claro, es muy práctico decir, bueno, vale, tú puedes quedarte aquí y esta persona va a tener un trabajo mm, que le va a costar la empresa la mitad de un sueldo de un alemán. Claro, es muy práctico. ¿No? Pero esto en realidad no es ni empatía ni recibir de brazos abiertos, porque si no, yo haría todo para que esta persona realmente pueda desarrollarse, ¿no? Y entre otras cosas, ofrecería más posibilidades de que, por ejemplo, esa gente pudiera aprender el idioma de una manera humana, ¿no? Poder aprender sobre la cultura de una manera humana y no en realidad con materiales que son de los años 50, tipo, si yo he tenido que sufrir en el cole, tú también vas a tener que sufrir, es así. No, yo puedo buscar otros caminos porque yo tengo que entender que una persona de 25 años no es un niño de 6 o 7 años. Y un niño de 6 o 7 años alemán, él sufre en la escuela. Y él sufre mismo que él ha escuchado a su madre hablar alemán toda la vida, los cuentos por la noche eran alemán, la abuela hablaba alemán, el vecino hablaba alemán. Entonces este niño cuando llega al cole, él no tiene problemas en acordarse que la mesa en alemán es masculina, pero en extranjero sí. Porque claro, si tú vienes de un idioma latino, lo probable es que la mesa en tu idioma sea femenina y no masculina. Entonces, y eso se ha mejorado mucho, porque en los años 70 venían prácticamente trabajadores a Alemania, muchos turcos, muchos iraníes también, ¿no? Más así digamos que las zonas árabes, y esta gente venía y podía trabajar. Los niños estaban prohibidos de ir a la escuela, no había cursos de alemán para esta gente. Por esta razón, hay muchos extranjeros en varias ciudades alemanas, una es Berlín. Hay familias extranjeras que viven en Berlín hace muchas generaciones y ni el abuelo ni la abuela hablan alemán, ni la madre habla alemán. ¿Y esto por qué? Porque son vagos, porque no tienen ganas. No, porque no han tenido oportunidad. Y siempre que quizás han tenido la más mínima oportunidad, esta oportunidad era con un cero de empatía.
quiere decir, el profesor, digamos, normalmente era un alemán que estudió germanística, que era un especialista para su idioma, pero, por ejemplo, nunca ha tenido la experiencia de vivir en el extranjero. Entonces, claro, si yo no tengo ni idea lo que significa llegar a un país completamente extraño, con una lengua completamente extraña, una cultura completamente extraña, ¿no? ¿Cómo voy a entender una persona que está pasando por este proceso? Claro, de pronto no tengo que vivir estas experiencias, eso sería lo mejor, pero estudiar lo que significan esas experiencias, que en realidad esto me parece tan importante como el idioma en sí, ¿no? Ir al encuentro de la persona y ver, a ver, ¿de dónde viene esa persona? Si yo voy a dar una clase, por ejemplo, es muy diferente para mí si yo voy a dar una clase a un IT, ¿vale? Que normalmente son alumnos que ya hablan 3 idiomas, ¿vale? Porque hablan su idioma materno y hablan más algún dialecto, normalmente hablan inglés. Entonces, ellos en su estructura mental ya han hecho el proceso que significa aprender un nuevo idioma, que es muy diferente si yo tengo un alumno de Brasil que viene de Fortaleza o Salvador da Bahía, ha tenido la posibilidad de ir a un colegio quizás durante 3 años, ¿vale? Mal sabe leer y escribir, llega a Europa, trabaja en el área de la limpieza o de la construcción. Y claro, y esta persona no tiene idea lo que es un verbo, una preposición. Por supuesto que yo no puedo dar el mismo curso para esta persona, Claro. ¿entiendes? Tengo que ver cómo está esta persona y adaptarme. Entonces, durante la clase no voy a hacer con que esta persona, ¿no? Hacer un ejercicio escrito, porque si estoy en un grupo, la persona se va a sentir súper mal y probablemente la próxima clase no va a venir porque se siente menos capaz que los demás. Entonces, claro, lo voy a enfocar de completamente otra manera, voy a hacerlo más, digamos que oralmente, ¿no? Voy a grabar una parte, le voy a enviar esto al alumno, voy a hacer un vídeo de pronto, le voy a enviar para que él pueda en casa, donde él tenga tiempo, él puede sentarse y escribir y volver a un proceso que él, claro, ya debería haber tenido hace mucho tiempo, pero el mundo es muy loco y no todos tienen la posibilidad de visitar a un colegio, de tener una formación, de ir a una universidad, por ejemplo. Eso es algo moderno. Las mujeres antiguamente, en mi familia, por ejemplo, hasta mi generación, las mujeres era un lujo ir a una universidad. La mayor parte de las mujeres no han ido nunca a una universidad porque no tenían condiciones de hacerlo. Entonces ellas eran criadas de una manera de ir a un colegio, si tenía un poco más dinero, entonces aprendía un poco de ballet para tener una postura bonita, ¿no? Y quizás aprender un poco de francés o piano, ¿no? Para después tener un buen marido, ¿no? Aprender a cocinar, ¿no? Y esas cosas, porque esa era la mentalidad antigua. Entonces, esto de ir a una universidad, hacer un máster, etcétera y tal, lo que hoy en día es bastante común, ¿no? En realidad es un súper privilegio y es algo nuevo. Entonces, hay mucha gente que llega a Alemania que no ha tenido esos privilegios y que ahí realmente lo que sucede es muy malo porque estas personas ellas son prácticamente puestas de lado, ¿sabes? Como personas que no tienen valor, son maltratadas en muchos lugares oficiales, ¿ok? Donde realmente hay unos alemanes arrogantes con cero de empatía. Y estas personas es muy común, por ejemplo, mujeres que llegan a Alemania, sudamericanas, con un marido que viene con un trabajo, ¿vale? Por ejemplo, como Haití, que las mujeres estén en casa solas y desarrollen una depresión horrible. Es muy común. Y entonces hay muchos grupos, por ejemplo, españoles en Berlín, brasileños en Berlín, brasileñas en Berlín. Y claro, y es la única manera que estas personas consiguen, digamos, que mantener un contacto con otras personas y sentirse mínimamente validadas en el lugar.
o porque saben hacer coxinhas o empanadas y los otros se alegran Mm, y, ¿no? Y cosas así. Y muchas acaban trabajando básicamente en organizaciones donde apoyan a otras extranjeras, ¿no? mm, Como, yo qué sé, a Janaínas, por ejemplo. Hay una serie de organizaciones en Berlín, por ejemplo, que son organizadas por mujeres extranjeras que han intentado aprender alemán, han aprendido más o menos, pero la verdad aún no pueden contar un chiste en alemán y siempre que están con alemanes se sienten un poco, sabes, que tienen que mirar, que yo qué sé, si hay algo sucio en la cara o no, que se sienten, sí, que se sienten constantemente inseguras y esto es muy horrible en realidad. Pero esto es algo no solo típico alemán, esto sucede en España también. Entonces, en España también, por ejemplo, yo estoy en Mallorca. En Mallorca es muy común, ¿no? La gente en Mallorca cree que los sudamericanos, ellos vienen y ellos están bien para trabajar en la gastronomía, en la limpieza, en el cuidado a los niños, a los mayores, ¿no? Para tener ya un otro puesto de trabajo, ya lo tienen más difícil, claro. ¿no? Algo que me parece igual interesante y bueno, y el contradictorio, ¿no? Con todas estas cosas, porque claro, hay la política, por lo menos alemana, de abrirse a los extranjeros porque en realidad los necesitan. Es por necesidad, porque no Claro, tienen trabajadores jóvenes. y no tienen Y niños. claro, sí, no tienen muchísima gente envejecida, lo mismo un poco con España, o bueno, igual con España, ¿no? E Ujú, Italia. Pero claro, eh, la cultura no está lista para eso, no quieren recibir a los extranjeros en mayor medida. Sí, hay todavía mucha fricción, ¿no? Pero igual es interesante porque igual quizás estoy juzgando solo por Deutsche Welle o estas organizaciones que he visto quizás en Berlín, porque Berlín es una ciudad muy multicultural, pero también hay un romanticismo a Latinoamérica desde Alemania. claro. Eso me parece curioso, hay un romanticismo de esto autóctono, colorido, de hecho en la mano, en la tierra, porque claro, como Alemania es un país súper industrializado, esto ya es raro, ¿no? Encontrar gente que todavía trabaja en la tierra o piensa mucho en colores, en comida. Ujú, ujú, ujú. Eh, ¿Tú qué opinas de esta romantización? Que no hay en Latinoamérica, ¿no? Que en Latinoamérica es lo contrario, ¿no? Se romantiza Europa, se romantiza Estados Unidos, se romantiza la vida rápida, la industrialización. Y claro, Infelizmente, eso es muy triste, la verdad, porque sí, yo creo que desde la revolución industrial, Alemania es un país que en realidad ha industrializado todo, ¿no? Entonces, yo qué sé, por ejemplo, en relación a tierra, es muy loco esto, ¿no? Porque son, digamos que campesinos que no son campesinos, son industriales en realidad, ¿no? Está en la mano de unos pocos y todo va de manera industrial, ¿no? Sí, yo creo que también como Alemania es un país, o aquí en Europa en general, las cosas son más grises, ¿no? Eh, y la gente llega un momento que por ser tan rígidos y tener que funcionar siempre, llega un momento que ellos sienten falta de la emoción, de la alegría, ¿no? Del sol, de un montón de cosas. Del sexo, por ejemplo, también es un punto muy importante, creo, ahí. Y claro, y Sudamérica tiene un montón de aspectos, ¿no? La música, el baile, ¿no? Y toda esa cosa. Y esto, claro, es algo que el alemán, para él es algo nuevo, ¿no? Es algo de wow, ¿no? Y sí, la mentalidad también, ¿no? Un europeo va a Sudamérica y en realidad no importa qué país va, ¿no? Normalmente para él va a ser muy fácil conocer a una chica o un chico, dependiendo si es, ¿no? Cuál es su dirección sexual, pero va a ser muy fácil
para esta persona conocer a una otra persona, enrollarse, estar ahí en la luna llena, mirando al mar o tomando, y no importa si es un super cóctel o una cervecita o una Fanta, ¿vale? Entonces es muy fácil en Sudamérica vivir situaciones que el alemán echa de menos, mismo que nunca lo haya tenido, ¿no? Wow. Entonces, yo lo veo también de una manera un poco sexista como mujer, eh, que claro, un alemán, si busca una pareja en Alemania, ¿vale? Esta mujer en Alemania, ella prácticamente, ella normalmente, ella tiene una base en su vida, ella no necesita casarse para sobrevivir, por ejemplo, ¿vale? Entonces, en Sudamérica eso es diferente. En Sudamérica hay esta mentalidad que si tú no eres una mujer casada, hay algo mal contigo, estás o enferma o tienes alguna, sí, ¿no? Hay alguna cosa no va bien contigo si no estás casada. Entonces, claro, el esfuerzo que las mujeres en general ponen para caer bien a los hombres, naturalmente es muchísimo más grande que el esfuerzo que una alemana pondría si va a una fiesta y quiere conocer a alguien. ¿Vale? Ella se queda en su rollo. Si la cosa funciona, bien. Si no, también bien. Y la mujer sudamericana, ella se arregla, ella se perfuma, ella habla suave, ella es más, ¿cómo voy a decir? Más permisiva, más cariñosa. Y claro, y esto para un alemán que es súper rígido, el tío flipa, ¿no? El tío dice, aquí estoy en el paraíso, ¿no? Y de ahí se desarrolla también mucho turismo sexual, digamos, ¿no? El norte de Brasil, por ejemplo, que es una área que yo conozco un poco mejor, es increíble cuando llegan los carnavales, el número de europeos y de alemanes que llegan ahí y ellos quieren vivir una aventura. Y muchas veces, en realidad, no solo una aventura, buscan a alguien para su vida. Pero ¿qué significa esto? Buscan a una mujer que esté siempre sexy, siempre disponible, siempre tenga ganas, mantenga la casa limpia, lave su ropa, cocine su comida preferida. Y si aún sabe ir sola al súper para hacer la compra, fantástico. Y claro, una mujer alemana jamás va a hacer esto. Va a decir, ¿qué? ¿Lavar tu ropa? Lávate la ropa tú mismo, no sabes lavar. ¿Tienes hambre? Pues ahí está la cocina, vete a hacer algo de comer. ¿No? Entonces, y muchas veces cuando llegan a Alemania, estas chicas, claro, también muchas veces el resultado es más bien triste, porque claro, al principio el hombre estaba todo encantado y tal, y cuando está en Brasil todo es lindo, y viene aquí, un besito aquí, no sé qué, y de pronto llega a su país donde eso no es normal y él no lo hace. Y la mujer dice, ¿qué ha pasado? Ahora soy transparente para el tío, no me hace caso. Coge su celular, se va al baño con el celular, está ahí no sé cuánto tiempo con el celular, creo que se ha casado con el celular o con el tablet. No me ve. No, me acuerdo de una luna que me decía, es increíble, él está ahí en el sofá, está con su celular o con su tablet y yo me pongo mona, me compro una ropa interior increíble, eh, pongo una musiquita, me voy al salón, estoy ahí bailando. El tío no levanta la vista de su tablet. ¿Sabes? Y claro, y esto para una mujer, ¿no? Es muy frustrante, ¿no? O de pronto él llega y dice, bueno, ahora tú tienes que trabajar, ¿no? Y entonces, claro, como no hablas el idioma, mismo que tú hayas sido en Sudamérica enfermera o secretaria o cualquier otra cosa, pues vas a trabajar en la limpieza, ¿no? Simplemente porque él no quiere pagar el seguro médico de ella. Él quiere tenerla en casa para hacer todas las cosas que le hace falta gratuitamente, pero él no quiere dar la cara, digamos, ¿no? Él no quiere firmar ahí, él no quiere un compromiso, digamos, legal con esto, no quiere pagar por esto. Entonces, no sé,
Y entonces en Alemania es súper común, ¿no? Hay un montón de comunidades, cursos de salsa, cursos de reggaetón, cursos de batucada, zumba, ¿no? Y es así para tener así un chupito de esta energía en un viernes por la noche y llenar el corazón para el fin de semana, ¿no? Y también esta cosa que en el fondo la mayor parte de los alemanes no quieren ser alemanes, ¿no? También hay esto. Wow, es verdad, sí. Esto es increíble, ¿no? A mí me dicen, ¿por qué tú dices que eres brasileña? ¿No quieres ser alemana? Yo digo, perdóname, nací en Brasil, me crié en Brasil, ¿vale? Y me fui a vivir a Alemania con 21 años. Volví a Brasil. Es decir, en un total, ¿no? Pasé más tiempo en Brasil que en cualquier otro sitio y mi formación ha sido ahí. Considero mi lengua materna el portugués. Entonces, ¿por qué voy a decir que soy alemana? ¿Solo porque domino el idioma? ¿Porque soy profesora de alemán? Yo soy profesora de portugués también. Empecé dando clases de portugués en Berlitz, en São Paulo, no clases de alemán, ¿vale? He dado clases de castellano también, ¿vale? Siendo que yo me veo más como un coach en castellano cuando la gente hace un montón de cursos y entran en un bar y no saben pedirse un cortado, ¿vale? Entonces, yo ayudo con las metodologías que yo utilizo, pero no es por esto que soy alemana. Entiendo la cultura alemana. Hay muchas cosas que me parecen fantásticas en la cultura alemana, pero hay muchas cosas que para mí personalmente son terribles. Entonces, Claro, no sé, no estoy negando mi cultura alemana porque soy brasileña, ¿sabes? Es algo, mi padre nació en Berlín y mi padre se fue a Brasil como un niño, prácticamente él se crió en Brasil también. Mi madre es descendiente de alemanes en tercera generación, pero mi madre nació en Guatemala. Vino a Brasil con 14 años. Fue enviada a África del Sur a una escuela en un monasterio con 15 años y luego volvió a Brasil. Nunca vivió en Alemania. Mi padre nunca vivió en Alemania tampoco, ¿no? Nació ahí durante la guerra y después de la guerra se fue, quiere decir, él es súper fan de Alemania, pero él no se acuerda de Alemania, él no tiene ni idea. Es esta cosa que a veces, ¿no? La gente cuando se queda mayor añora su patria, mismo que nunca han vivido ahí. Ajá. claro. Pero tú dices que hay muchas personas que no quieren ser alemanes, pero que han vivido en el extranjero y por eso no quieren. O los mismos alemanes que viven en Alemania. Mismo alemanes que viven en Alemania. Entonces, ¿Por alemanes qué que piensas que viven en es? Alemania y que en realidad no quieren ser alemanes, entonces les gusta mezclarse mucho, entonces normalmente esta gente está fija en algún grupo de batucada y aprenden a Ah, ok. hablar, las cosas de otras culturas, muchas veces latinoamericanas, pero también africanas. ¿No? Entonces Ya hay veo. toda una comunidad, principalmente de mujeres, ¿no? Que se mueven en, digamos que en el mundo africano, ¿no? Claro, Y se sienten súper africanas, se hacen rastas, y, ¿no? Son rubias, rastas y tal, y no quieren identificarse con la cultura alemana, ¿no? interesante. Muchas veces también Algo- por traumas que, ¿sabes? Con traumas que han tenido en el pasado con los padres, con los abuelos, porque es como yo digo, ¿no? Si como extranjera yo veo la mentalidad alemana como muy dura, mismo como alemán puedo ver la mentalidad alemana muy dura. ¿No? Pensamos, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, millones de personas han sido asesinadas, pero, por ejemplo, una de la primera el primer movimiento de asesinatos en realidad ha sido los propios niños alemanes que tenían conductas de problemas psíquicos, enfermedades psíquicas o menosvalías, ¿no? Hay que imaginar qué tipo de mentalidad, en qué tipo
mentalidad una madre tiene que vivir para permitir que maten a su hijo por tener un problema de discapacidad física o mental? ¿Cómo tiene que ser la cabeza de esta madre? Y claro, esto pasó y cómo que esta mujer lidió con esto más tarde. Claro. ¿No? Esto es algo, y esto es, sí, dentro de la propia cultura, ¿no? Es muy fuerte esto. Y al final de la guerra, sin hablar, bueno, durante la guerra había todo este caso de esta, ¿no? Todas las guerras han sido influenciadas también por las drogas que la gente tomaba, ¿no? Entonces, es interesante, la semana pasada tuve una conversación con un médico holístico y él me decía que en realidad la mayor parte de los europeos tienen un problema con alcohol y esto es genético y esto viene porque durante muchas generaciones la gente consumió mucho alcohol por las guerras. Entonces en las guerras la gente consumió muchísimo alcohol, pero también consumían drogas. Entonces, yo siempre me olvido del nombre de esto, pero Las en anfetaminas creo que era. exacto, pero tenía un nombre, pervertín o prive, déjame ver. Era una droga que los perv- pervir- Pervitin era el nombre. Entonces, por ejemplo, en Berlín, en la Invalidenstraße, eso está en Mitte, había una industria farmacéutica en la cual Hitler ha desarrollado una serie de experimentos con nuevas drogas y desarrolló este, este producto que luego todos los alemanes han tomado esto, ¿no? Entonces, esa fue en realidad la razón por qué la guerra, porque ellos al principio estaban ganando la guerra y tan rápidamente, porque claro, ellos luchaban y no tenían que dormir. Entonces ellos estaban súper, súper activos y esto también desarrollaba una brutalidad muy grande. Y así ellos, ¿no? En grupo han podido básicamente vencer muy rápido al principio en la guerra, ¿no? Luego parece que los ingleses se han dado cuenta de esto y han sido producidos otros medicamentos también, Mm. que luego han sido tomados también por soldados de otros países. Y esto, por ejemplo, hay estudios sobre esto, que estos productos tienen un efecto después de varias generaciones también en la gente, ¿no? Como también la gonorrea. Entonces, antiguamente no había la penicilina y la gente tenía digamos que una conducta sexual un poco diferente de hoy en día, ¿no? Entonces era muy común que en una familia hubiera habido un caso de gonorrea. Pues esto, por ejemplo, 3 generaciones más tarde puede desarrollar un disturbio psíquico en términos de histeria, comportamientos histéricos, etcétera, y tal, que tiene que ver con esto. Entonces, no hay muchos estudios muy desarrollados sobre esto, pero yo creo que porque en realidad hoy en día lo que nuestra forma de medicina intenta hacer es siempre tratar, digamos que no trata la raíz de la enfermedad, ¿no? Trata en Claro, realidad, yo qué sé, si tengo dolor de cabeza, me tomo un comprimido contra el dolor de cabeza. No, no hay esta cultura común de mirar, a ver, ¿por qué tengo dolor de cabeza? He bebido suficientemente agua, me he movimentado suficiente, que he comido, ¿no? Para ver el origen de las cosas. Entonces, lo que yo veo que este componente en la Segunda Guerra Mundial sí que ha hecho un efecto muy fuerte también en la cultura alemana, siendo que lo que poca gente sabe es que mucha gente que ha estado en la Segunda Guerra Mundial
muchos soldados, digamos, principalmente estos que han sido enviados como adolescentes. Muchos de ellos se han suicidado después de la guerra. No solo luego después de la guerra, y sino años más tarde. ¿No? Entonces hay familias, por ejemplo, que han tenido 3 hijos. Los 3 han sido enviados a la guerra como adolescentes y 2 de ellos se han suicidado, ¿no? Años Wow, después. Entonces, sí, es una realidad bastante dura con la cual los alemanes también lidian, pero de una manera inconsciente, porque claro, si yo no me pregunto qué siento y cómo estoy, y siempre estoy funcionando, no me doy cuenta. claro. Al- Algo que me decías es que, claro, tú también igual puedes ver que hay cosas positivas de la cultura alemana. ¿Qué es lo Ah, que a ti tú dices, bueno, si Latinoamérica tuviera esto, sería mucho más interesante? Porque, claro, también es, claro, solo pensar en la parte emocional y Latinoamérica tiene también sus propios problemas, ¿no? Hay mucha corrupción, hay muchos problemas de, yo qué sé, principalmente corrupción, ¿no? Y también que no es fácil confiar, mucho delincuencia. Entonces, claro, hay muchas cosas positivas en Alemania que Latinoamérica, si tuviera esta mezcla, ¿no? De esta parte emocional y fuera, no sé, más ordenado quizás o algunas cosas interesantes ahí. pero bueno, si pensamos que en realidad cuando Latinoamérica ha sido descubierta, digamos, las cárceles aquí en Europa estaban completamente lotadas y en realidad mucha gente de estas cárceles han sido enviadas a Sudamérica y también después de la Segunda Guerra Mundial, muchos nazis han sido enviados a Latinoamérica con promesas de tierras para esta gente y etcétera y tal. Y esta gente que se fue, la primera leva, digamos, de gente que ha ido a Sudamérica, era gente que no tenía nada que perder. Eran aventureros, eran gente que estaba acostumbrado a una vida súper dura y una vida realmente, digamos que sin moral, ¿no? Porque y venían para vencer sí o sí, Mm. sea como sea, ¿no? Y Alemania, por ejemplo, es un país que en realidad ellos siempre han intentado desarrollar algo guay, tener una base guay y ser alguien, ¿no? Por sus méritos, en realidad. Entonces, es un movimiento completamente diferente, ¿no? Y, por ejemplo, mismo que la gente en Sudamérica sea mucho más cariñosa, mucho más amorosa, ¿no? La realidad es que, por ejemplo, en un país como Alemania hay mucho más derechos sociales. Eso es un punto, por ejemplo, que me parece súper, súper importante. Entonces, los niños tienen derechos, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, en Brasil hay muchos abusos sexuales, ¿no? En Alemania es un país, por ejemplo, donde hay muchas leyes para esto. Los niños o las personas tienen una cierta protección contra esto, ¿no? Eso es algo que a mí me parece muy positivo en Alemania. Luego, por ejemplo, eh, el hecho de que cualquier persona tiene el derecho a formación. Cualquier persona tiene el derecho de ir al colegio y esto no les cuesta dinero. Esto, por ejemplo, es algo increíble. Yo me acuerdo hace, bueno, casi 30 años atrás, cuando estuve en Brasil, estuve en Salvador de Bahía, estuve con mi marido y había un niño ahí que me impactó mucho y el niño nació, la madre lo envolvió en un periódico y lo puso en la entrada de la casa del supuesto papá. Y entonces este supuesto Wow, papá aceptó el niño, pero el tío era un súper borracho y un tío así terrible. Entonces entre los vecinos ayudaron un poco. Y este niño de alguna manera fue creciendo y era uno de estos chicos que mm, guarda los coches con las parcas y tal. Y cuando yo llegué ahí, el niño tenía muchas ganas de ir al colegio, pero no había condiciones. Y en la época ya habían cambiado las cosas en Brasil y él podía supuestamente ir gratis al cole, pero para ir al cole necesitaba de una
¿cómo se llama? Una inscripción que costaba dinero, un uniforme escolar que costaba dinero y un material escolar que costaba dinero. Y yo me acuerdo que en la época yo tampoco tenía dinero, pero me acuerdo que intenté como sea conseguir el dinero de todos los lados para poder pagar esta tasa para el niño, para que él pudiera ir al cole. Entonces, esas son cosas así que en Brasil, esto de que los niños no tienen derechos, ¿sabes? Esto la verdad es algo que me gustó mucho en Alemania, que no importa si tú eres de una familia pobre o rica y no importa si tú tienes 4 años, 8 años o 12 años, tú tienes derecho. Y si tú quieres estudiar, tú recibes el apoyo. El gobierno paga por ti. Si tú mismo que, por ejemplo, no tengas un duro, etcétera y tal, pero eres bueno en el colegio, te estás esforzando, eh, el gobierno te paga una universidad, te paga, te da dinero para que tú puedas sobrevivir, ¿vale? Y hacer una universidad sin tener que ir a trabajar, ¿sabes? Vale, luego cuando tú estés trabajando, ¿vale? Y empiezas a tener ingresos, poco a poco tienes que ir volviendo este dinero, ¿vale? Pero esto es cuando tú tengas ingresos demostrables y no es tipo que tengas que pensar, oh, este mes, ¿qué voy a hacer? Voy a volver a pagar la deuda que tengo con el Estado, comprar comida o pagar mi alquiler. No, eso está todo calculado. Entonces, esto, por ejemplo, me parece una cosa increíble. Y en Sudamérica esto es un problema muy grande. Los niños no tienen derecho a una formación si ellos no tienen padres que puedan pagar esto. Y la realidad es que en Latinoamérica la mayor parte de la gente realmente no tiene una situación económica estable que les permita, por ejemplo, siempre acceder a una formación. ¿No? Y eso en Alemania, wow, me parece súper bien, ¿no? Luego, por ejemplo, que parece algo tonto, pero me parece increíble también, ¿no? Transporte público, ¿sabes? Los alemanes se quejan todo el rato del transporte público. ¡Ay! Que el transporte ha venido 5 minutos tarde, siempre vienen tarde, no sé qué, va. Hombre, yo pienso en Brasil, te pones en la parada de autobús, quizás venga en 5 minutos, quizás en 10, quizás en media hora, quizás no venga, quizás venga lotado y tengas que ir colgada del autobús. Yo he vivido en São Paulo sin tener carnet de conducir y sin tener un coche, trabajando en Berlitz, y de pronto había una huelga del transporte público. Yo tardaba, no sé, para ir de mi casa a la escuela, ¿vale? Tardaba como que 2 horas, 3 horas para dar una clase y luego volver. Y eran tipo camionetas que iban clandestinas, ¿vale? Que tenías que tomar cuidado para que los que estaban protestando no lo vieran, porque si no tiraban piedras encima, era un follón, para llegar a mi sitio de trabajo. Y ahí tenía que llegar yo. Eso también es algo muy positivo en Alemania. Yo tenía que llegar impecable, súper maquillada, el pelo, los tacones, ¿vale? Todo este típico latino, digamos, ¿no? Que en realidad, si tú eres una profesional, es muy importante también tu apariencia. Esto me gusta mucho en Alemania. ¿No? Si tú eres un buen profesional, la verdad no importa si tú estás ¿no? Si llevas un jeans, ¿no? Unas deportivas, unos tacones, una sandalia, una camiseta, o si vas de traje. En general, ¿no? Principalmente en Berlín, este no es el punto importante. Importante es cómo trabajas. Importante es la capacidad que tú tienes de trabajo y la capacidad que tienes también de relacionarte con las personas, porque hoy en día el trabajo en grupo es muy importante. Entonces, esto, por ejemplo, me parece súper positivo en Alemania, ¿no? Que realmente que tú eres respetado como persona, no como sexo.
¿sabes? Mm, interesante. Y también no importa si a ti te gustan los hombres, las mujeres, em, la verdad no importa y es súper mal visto, ¿no? Hacer comentarios. Que aquí, por ejemplo, en España es algo que, mira, ahí viene el maricón, no tal. Y la gente se queda tan ancha que tú miras y dices, pero esto, ¿no? O por ejemplo, incluso adjetivos, pero ¿qué mariconada es esta? Esto en Alemania ya no se hace, no se hace porque es feo. Y entonces muchas de esas costumbres en Alemania hoy en día son penalizadas, ¿vale? Entonces, no solo que es de mal gusto hacerlo, sino que dependiendo de la situación donde lo haces, puede salirte una multa. Mm, Y la multa puede ser alta. Entonces, ya veo. no puedes tratar la gente como te dé la gana. Y no importa tu posición social. ¿No? Esta es la ley. Luego, claro, siempre hay excepciones y tal, pero esto, por ejemplo, es algo que me parece increíble. O, por ejemplo, vas a un parque en Alemania y te puede suceder que de pronto veas unas plaquitas en los árboles con números. A veces hay una plaquita abajo, te dice el nombre del árbol, cuántos años el árbol llega a tener, para qué se utiliza el árbol y cosas así que yo digo, wow, ¿no? En Brasil hay mucho más árboles, una naturaleza increíble. Llega el facendero ahí y quita todo del camino, ¿no? Porque, yo qué sé, quiere plantar soja o quiere hacer un campo de fútbol, o, ¿no? En Alemania no puedes. No puedes simplemente quitar naturaleza de cualquier sitio sin tener un, digamos que, un permiso. Claro, hay cosas que aquí claro, la gente le da por sentado y el ser humano siempre se acostumbra, ¿no? Y se empieza a quejar de muchas cosas. Y hay muchas cosas positivas, tienen también el seguro de social que, bueno, está bien, ¿no? En Ecuador también hay, ¿no? Pero aquí es mucho más eficiente, la medicina es mucho más avanzada. Claro que también tiene sus problemas de que todo quieren solucionarlo con fármacos, pero cuando hay una emergencia, funciona, ¿no? Pero tengo una pregunta final igual, ¿qué pasa con los latinos que aprenden alemán? Ellos se convierten en alemanes, cambian, dejan la parte emocional y se vuelven más racionales. Mira, yo creo que esto es un punto muy, muy importante, ¿no? Que la gente también tiene un poco de miedo, ¿no? Yo he tenido un alumno una vez que me ha dicho, yo quiero hablar alemán como un alemán, yo quiero ser un alemán. Y yo he reído, ¿no? Yo he dicho, tú nunca vas a ser un alemán. Tú puedes dominar el idioma, pero tú nunca vas a ser un alemán, ¿no? Entonces, esto yo creo que es un punto muy, muy importante. Pero, claro, yo creo sí que cuando una persona viene de Latinoamérica y viene a Alemania para vivir en Alemania y aprende alemán, esta persona también cambia. Pero yo lo veo no de una manera negativa, porque yo creo que cuando nos aventuramos a vivir en un otro país, no importa qué país es, aprendemos nuevas formas de ver la vida y nuevas formas de ver las personas, la comunicación, todo en realidad. Y esto en un principio es enriquecerse, ¿no? Esto amplía tu horizonte, ¿no? Esto te hace más humano en realidad. Esto te da una visión más amplia de lo que es la vida y más amplia de lo que eres tú también. Porque en realidad muchas veces vemos a personas de otras culturas hacer quizás cosas extrañas, ¿no? Y de pronto podemos descubrir que hay cosas extrañas que son magníficas, que son fantásticas, que pueden hacer con que mi vida sea mucho más organizada, por ejemplo, ¿vale? Que yo, por ejemplo, eso me pareció interesante también, ¿no? Tuve una conversación con un alumno que no era latino, era de ay, Camerún,
Entonces, en realidad era una discusión entre un alumno de Camerún y una alumna de Angola. Y la alumna de Angola ha dicho, sí, los alemanes son muy solos. Ellos siempre son muy solos, no tienen mucho contacto con la familia, etcétera, y tal. Eso es muy raro. Me parece muy mal esto, ¿no? Y entonces el alumno de Camerún dijo, claro, es que nosotros venimos de culturas donde en realidad estar en tribu, estar conectados, es fundamental para nuestra sobrevivencia. Entonces nosotros tenemos mucha red social fuera de la red del Internet porque lo necesitamos, ¿vale? Es una cuestión de sobrevivencia. Pero si tú vives en Alemania, ¿vale? Y tú eres un buen profesional, tienes un buen trabajo y tienes una base, tú no necesitas de esa red social para sobrevivir. Tú creas una red social si a ti te gusta y tú creas esa red social a medida de que te vaya bien. Entonces tú no necesitas de 1 millón de amigos, tú quizás tengas 3 amigos o 4 amigos y con estos 3 o 4 amigos tú en realidad, como se dice en portugués, troca una idea, ¿ok? Entonces conectas ¿no? Y tienes un intercambio real y esto realmente um, lo disfrutas, ¿no? No tienes necesidad de estar sentado con gente que no te aporta nada, simplemente porque la persona es hija de no sé quién, de no sé qué, como muchas veces pasa en Sudamérica, ¿no? Que tenemos muchos contactos con gente que en realidad no nos cae muy bien, pero tenemos este contacto porque es una persona influente, porque la persona me puede conectar a X, Y, Z, en realidad por interés, ¿no? Entonces, yo creo que como latino estar en Alemania es una lotería, porque en realidad puedes darte cuenta de lo que realmente te importa en tu cultura, puedes aprofundizarlo un montón, porque tienes más tiempo para concentrarte en cosas que realmente te importan, porque no necesitas de tanto tiempo para ir de un lugar A a B, porque el transporte público es fantástico, ¿no? Y, y realmente porque tienes una base sólida. Pero yo creo que es muy importante realmente una persona cuando va a una otra cultura hacer como que, ¿cómo decir? Un mindset de alguna manera. Y esto yo siempre recomiendo a todos mis alumnos, que es escribir diario. Es muy importante que te des cuenta cuál es el vocabulario que tú utilizas en tu día a día, cuáles son las cosas que te importan, porque esas son las cosas que vas a necesitar del idioma nuevo. Y es muy importante mantenerlo en positivo, porque cuando empiezas a conectar con gente, a hablar con gente, es importante que tú puedas hacerlo desde una base positiva que te cause placer. Entonces, no tienes que esforzarte tanto más. Y si hay dos personas con los mismos intereses, es muy fácil, ¿no? Conectar, mismo que hagas un fallo en la conjugación de un verbo o utilices una preposición equivocada, probablemente los dos vais a reír sobre esto y no va a ser ningún drama, vais a seguir con la conversación porque el contenido de la conversación es tan interesante. Entonces, esto me parece un punto fundamental y recomiendo siempre porque realmente creo que nuestra personalidad cambia con el idioma, ¿vale? Entonces, si yo hablo inglés, tengo una otra personalidad que si hablo portugués. Si hablo alemán, tengo una otra personalidad o una otra faceta de mi personalidad en alemán que si hablo castellano, ¿vale? Entonces, ahí hay cambios. Entonces, si una persona habla más que un idioma, yo recomiendo el primer día se escribe en el idioma materno, el segundo día en el primero otro idioma que normalmente es inglés, ¿no? Y así la persona va incrementando todos los idiomas, porque como yo he dicho al principio, hay palabras que yo solo utilizo en portugués que en alemán no hay, ¿no? Y entonces voy tomando conciencia de esto y lo fantástico de esto es que la persona no solo en el caso va a hablar un alemán fantástico a nivel de expresarse y de vocabulario, sino que
todos los idiomas que la persona habla van a mejorar muchísimo porque la persona va a tomar más conciencia. Y luego el otro punto fundamental, me parece, es la música. Es muy importante escuchar música en el nuevo idioma que uno aprende y es muy importante que esta música sea positiva, ¿vale? Entonces yo realmente recomiendo pop. Algo que realmente que tú puedes poner en tu casa y tú puedas ir bailando y recoges la ropa o lavas los platos. No es tan importante entender todo lo que canta. Lo importante es que el subconsciente grabe el sonido, el flow del sonido del nuevo idioma, porque la memoria musical es una de las memorias más fuertes que tenemos. Y entonces el aprender el nuevo idioma va a ser algo que me va a causar placer. Y si puedo combinarlo con movimiento, claro, bailar por la casa es lo mejor. Pero para gente que hace fitness en casa, que hace ejercicio en casa, ¿vale? Puede poner música también en cuanto hago el ejercicio, porque el cuerpo también tiene una memoria. Entonces, si digo, voy a utilizar esta canción y esta canción para hacer mi workout por la mañana, esto es súper positivo para realmente interiorizar más el idioma con el movimiento, ¿no? Porque esto que a veces, principalmente el alemán, si la gente va ahí con tablas y intenta memorizarse todo con tablas, al final la persona tiene la cabeza llena de tablas y llena de vocabulario y se siente completamente bloqueada y en el momento de abrir la boca sale de todo, pero realmente comprensible no es. Y esto, la verdad, es una pena porque en realidad, incluso para este resultado, la gente se esfuerza mucho. No, no es como muchos alemanes creen que cuando una persona no habla bien alemán es porque la persona no le da la gana. No, muchas veces es una cuestión realmente de método equivocado, la estructura equivocada, no porque la persona ha hecho un fallo, simplemente porque los métodos son métodos anticuados en la mayoría de las veces. Y hoy también con las redes sociales y tal, hay el problema que hay muchos profesores online que son súper influenciadores y son súper lindos y súper sexys y no sé qué. Y cuando ves el contenido realmente dices, wow, yo digo, wow. Pero claro, ahí veo la pronuncia y digo, pero si el tío tiene una pronuncia horrible y es el profesor. Y claro, yo como alumno no consigo ver esto. Y entonces es un curso que me promete ser gratuito y yo qué sé, y un montón de otras cosas, ¿no? Pero que al final voy a acostumbrarme a decir cosas equivocadas, las voy a repetir un montón de veces, entonces probablemente va a ser difícil para mí salir de esta rueda luego, ¿no? Y corregir es más trabajo que hacerlo desde el principio de una manera bien, ¿no? De una manera que puede ser súper flexible, pero tiene que ser correcta, ¿no? Y adaptada al alumno, súper importante, ¿no? Y si alguien quiere aprender alemán o, bueno, si ofertas otros idiomas, ¿dónde puede buscarte para? Bueno, en este momento, la verdad que mi especialidad es alemán desde algunos años, Ujú. porque he vivido aquí en España y he trabajado también para el gobierno, he trabajado como traductora para los juzgados y he trabajado para el gobierno para personas que habían estudiado turismo. Entonces, era gente que estudió 6 años de alemán en la universidad, pero que luego no conseguían trabajo, no se desarrollaban bien en el alemán, hacían un montón de errores. Entonces yo hice un estudio para ver cuál era el origen de esto, ¿no? Y a partir de este estudio monté mi propia metodología, que contiene las mismas cosas, las orientaciones de la Comunidad Europea, pero el orden es otro y el foco también es otro, ¿no? Entonces el foco está en hablar
y realmente utilizar las primeras estructuras muy fixas y muy claras, de las cuales no se puede desviar en alemán, ¿no? Y entonces empecé a dar los cursos primeramente aquí en Mallorca y los últimos 10 años en Alemania. Y, y la verdad que es actualmente trabajo solo online, ¿no? Utilizo el Zoom y tengo una página web en la cual aún está trabajando un poco, pero ella está online ya, que es Eso es Grammatic, con 2 M's y con cada kilo al final. Y ofrezco cursos particulares en grupos, empresas, flexible. Y creo que un punto muy importante también, que la gente lo sepa o lo sepa, es que la primera clase naturalmente es sin compromiso y gratuita. Entonces, esto es importante porque creo que es muy importante ver si el alumno ¿no? siente un flow con el profesor. Eso es muy importante. Y es muy importante para mí también ver cuál es la base de esta persona, dónde está esta persona. Como yo he dicho antes, es muy diferente tener un alumno que tenga un doctor en física, ¿ok? O una persona que ha tenido suerte a venir a Europa y ha estado 3 años en la escuela. Pero una cosa es cierta, de esto no depende la posibilidad de aprender un idioma como alemán, porque alemán no es difícil, simplemente es diferente. No es solo esto. Bueno, Andrea, ha sido bueno, genial hablar contigo, siempre aprendo mucho de ti. Y bueno, gracias también a las personas que nos han escuchado y esto ha sido todo por el podcast de hoy. Chao, chao a todos. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias por poder estar aquí. Exacto, súper fin de semana a todos, ¿no? Y hasta la próxima. Chao. Chao, chao. Si te gustó este episodio, no te olvides de suscribirte al canal y compartirlo con otras personas. Esto ayudará a la comunidad de Telar Maestro a seguir creciendo.